Hola, ¿cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas del curso de Economía. Bien, el tema a tratar es bienes y servicios de la parte uno. Este tema estará desarrollado en dos partes. En la primera parte hablaremos de los bienes y en la segunda de los servicios. El objetivo del tema es generar los aprendizajes sobre el bien, qué es un bien. Explicaremos también la clasificación de los bienes. En bienes, esta clasificación tiene sus subdivisiones y explicaremos a detalle. A continuación explicaremos el significado de bienes y servicios, estas dos palabras en un solo concepto. Bien, son recursos, productos que son entregables y tienen la capacidad de satisfacer las necesidades. Por ejemplo, quiero satisfacer la necesidad del hambre, quiero comer, quiero alimentarme. Entonces, o voy al mercado y compro los insumos para preparar lo que yo deseo, para satisfacer mi apetito, mi necesidad de comer, o puedo ir también a un restaurante y comprar un plato del que me guste para poder satisfacer esta necesidad de alimentarse. Cuando el producto es material, es tangible, entonces estamos hablando de bienes. Y cuando el producto es inmaterial, es intangible, no se puede tocar, entonces estamos hablando de servicios. Por ejemplo, cuando hablamos de un bien material, estamos hablando de un auto, una computadora, una bicicleta. Y cuando hablamos de un bien inmaterial, nos referimos a un servicio, que sería, por ejemplo, el servicio de educación, la enseñanza. Ahora explicaremos qué es un bien. Un bien es un objeto o una cosa, bien, que tiene la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Una gaseosa para satisfacer la necesidad o el deseo de la sed. Un celular para poder satisfacer la necesidad de comunicarnos. Y distraer también. Pero este objeto o cosa que tiene esta capacidad tiene utilidad. Y esta utilidad no es creada por el hombre. El hombre solo lo descubre y lo aprovecha, como por ejemplo los recursos naturales. Esta utilidad se presenta a veces completa o incompleta, y el hombre puede utilizar el bien tal como se encuentra en la naturaleza, como por ejemplo las frutas, pero por lo general se presenta incompleta, con una cualidad que hay que modificar y adaptar previamente para poder ser usada, como por ejemplo las materias primas. Los bienes se clasifican en bienes libres y bienes económicos. ¿Qué es un bien libre? Un bien libre es algo que se encuentra en la naturaleza, como los recursos que hay en ella. Y una de las características que posee es que son abundantes. Quiere decir que no hay escasez. Y si no hay escasez, la economía no funciona en este recurso o en este bien. Tampoco tienen valor de cambio y tienen una utilidad. Cuando nos dice que no tiene valor de cambio, es decir, en el mercado no pueden cambiarse por otros bienes. Y los bienes económicos son aquellos bienes creados por el hombre, siendo estudiados por la economía. ¿Por qué los estudia? Porque son escasos. Por ejemplo, las máquinas, o los automóviles, las computadoras, etc. Tienen la característica, como ya hablamos, de ser escasos, tienen propiedades, tienen un valor de cambio y tienen utilidad. Las características entre un bien libre y un bien económico en la que coinciden es el de la utilidad. Ambas tienen utilidad. Bien, recuerda que el bien libre es creado por la naturaleza, son abundantes, mientras que el bien económico es creado por el hombre y son escasos.
Las similitudes que tienen estos dos tipos de bienes es que tienen utilidad. Las clases de los bienes económicos. Por ejemplo, un bien económico creado por el hombre es reconocido por su duración. Tenemos una clase de bien económico por su duración. Se divide en fungibles e infungibles. Cuando el bien es fungible, solo se emplea una vez. Estos tienden a extinguirse en el primer uso debido a su naturaleza física. Por ejemplo, los cigarrillos, los alimentos, el combustible o un helado. Un bien infungible son empleados varias veces en repetidos procesos productivos. Por ejemplo, las herramientas, las maquinarias, un auto o una camisa. Los bienes de acuerdo a su condición se clasifican en bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son bienes que no están acabados y requieren de un proceso final de transformación. Por ejemplo, la tela, la madera, la harina son insumos. Por ejemplo, la harina es un insumo ¿para qué? Para elaborar un queque. La tela es un insumo ¿para qué? Para poder confeccionar una camisa. La madera es un insumo ¿para qué? Para construir una puerta. Y los bienes finales son bienes terminados, listos para ser empleados. Claro, entonces un bien intermedio es la tela y un bien final es la camisa. Un bien intermedio es la madera y un bien final es un ropero. Luego tenemos el bien de acuerdo a su destino. Se divide en bienes de consumo y bienes de capital. En los bienes de consumo son bienes finales empleados directamente en la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, los alimentos, la ropa, los libros satisfacen directamente una necesidad. Por ejemplo, una torta. Los bienes de capital son bienes finales empleados en la producción de nuevos bienes y o servicios. Ejemplo, herramientas, las máquinas. Satisfacen las necesidades indirectamente, como por ejemplo un horno también. Ahora tenemos el bien de acuerdo a su aspecto jurídico. De acuerdo al Código Civil se establece dos clases de bienes: los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles se pueden trasladar, tienen un comprobante de pago, como por ejemplo un televisor, un celular. Y los bienes inmuebles son los que están inmovilizados, arraigados al suelo. Por eso se les llama bienes raíces, como sucede con las tierras, con las minas, con las aeronaves y las casas. Luego tenemos los bienes por su naturaleza. De acuerdo a este bien se divide en bienes materiales y bienes inmateriales. Los materiales son aquellos que poseen materia y por ende ocupan un lugar en el espacio. Por ejemplo, un DVD, una computadora, una refrigeradora. Y los bienes inmateriales son aquellos que carecen de materia y no ocupan un lugar en el espacio. Por ejemplo, los juegos videos, el conocimiento, el arte y la belleza. Muy bien, terminamos con esta parte. Nos vemos en la continuación del tema para la siguiente semana. Que tengan un buen día. Hasta luego.